Bueno, vamos a hablar de un escritor que nos gusta un poco, no sé si muchísimo. Algunas de las cosas que ha escrito nos han hecho divertir. Y es Mark Twain. Lo primero que hay que decir de Twain es que no se llamaba Twain. En realidad se llamaba Samuel Clemens y nació en Florida, estado de Missouri, el 30 de noviembre de 1835. Era hijo de un abogado, John Marshall Clemens, y de la mujer del abogado también, ¿no?, que era la madre de Jane Lampton. Según dicen los biógrafos, parece que era un chico insoportable, que su infancia fue padecida por los vecinos. Vivía en las orillas del Mississippi. A los 7 años ganó sus primeros 25 centavos y fue justamente en la escuela. Los ganó del siguiente modo. Parece que los alumnos tenían prohibido cortar la madera del banco donde se sentaban. Lo tenían prohibido porque acostumbraban a hacerlo. Todas las prohibiciones nacen de una costumbre previa. ¿Qué sentido tendría prohibir a las personas que volaran hacia la luna? Nadie lo hace. Bueno, se prohíben las cosas que se hacen muchísimo y que molestan. Ese es el segundo requisito para que exista una prohibición. Que se moleste a alguien, particularmente a alguien poderoso. En este caso, se daban las dos circunstancias. Cortar el banco con un cortaplumas era una cosa que se hacía mucho y que molestaba a personas tan poderosas como el maestro, por ejemplo. Entonces había nacido una prohibición. El castigo era o 25 azotes, se trataba del colegio Jean Piaget, o pagar 25 centavos. No era el colegio Jean Piaget, evidentemente. No. Bueno, y un día el maestro parece que lo sorprendió a Samuel cortando la madera y le dijo: ya sabes el castigo, o pagá los 25 guitas o recibes los 25 azotes. Te doy hasta mañana para pensar. El chico fue y le contó lo que había sucedido al padre, y el abogado le dijo que por el buen nombre de la familia prefería que no fuese azotado delante de los demás, y le dio los 25 guitas. Al día siguiente en el colegio, Sam eligió los azotes. Bueno, parece que tanto la madre como el hijo eran muy ingeniosos. Jane utilizaba su ingenio para atajar la rebeldía de Sam, y Sam para eludir los severos castigos a los que debía atenerse. Parece que en una ocasión la señora Clemens decidió coser con hilo blanco la camisa de su hijo. Cuando digo la camisa me refiero a esas prendas largas. Le cosió con hilo blanco por abajo la camisa para evitar que el chico se la sacara y fuera a zambullirse en el río, que es lo que solía hacer todos los días. Un día Sam deshizo el corsé represor, lo descosió, y estuvo toda la tarde nadando en el Mississippi. Cuando volvió, tuvo cuidado de ponerse de nuevo la camisa y coserla primorosamente. Pero durante la cena la madre se mostró muy orgullosa porque su hijo había sido obediente, hasta que el hermano de Sam, Henry, opinó que el chico tenía arenilla del río en las orejas. Entonces se descubrió el engaño, se inspeccionó la camisa, se vio que estaba cosida pero con hilo negro, en fin. Por esa misma travesura lo obligaron a pintar todo el frente de la casa. Y parece que estaba pintando ahí cuando pasó por ahí John Roberts, que era un chico de la vecindad, con cierto ánimo de burla. Esta historia la contó él en Aventuras de Tom Sawyer. Seguro estoy de eso. Entonces el pibe pintando, castigado pintando. Pasa otro del barrio, John, y lo empieza a cargar. En vez de mostrarse enojado, el pequeño Samuel sigue pintando lo más entretenido. Y le explicó a su amigo que el hecho de pintar la casa era todo un honor. Al rato el otro, de puro aburrido, le pidió un cacho del pincel. Y Sam no quiso.
El otro al rato empezó a rogar y Sam mantuvo la negativa. Al fin, John Roberts llegó a ofrecerle algún dinero por hacerse cargo de la tarea. Y Sam aceptó. Y no solo se salvó de laburar, sino que también se hizo algunos centavos. Hizo extensiva esta trampa a todos sus amigos y en poco tiempo el frente estuvo terminado. No solo plata reunió, parece, ¿no? Sino también un picaporte, un gato tuerto, una docena de bolitas, el mango de un cuchillo, esas cosas tan valiosas para los chicos y para los grandes. Cuando Sam tenía 11 años, su padre murió, la familia quedó sumida en la pobreza, el poco dinero que llegaba a la casa provenía de los ahorros de su hermano Orión, empleado en una imprenta de San Luis. Y bueno, también lo que sacaba su hermana Pamela, que daba clases de piano. Y al pequeño Sam no le quedó otra que ponerse a trabajar como canillita en su pueblo. A los 12 años entró de aprendiz de impresor en un diario de el Missouri Courier, donde componía las líneas a la luz de una vela, una labor penosa. Y a los 16 años, esto era en 1853, decidió visitar la Feria Mundial de New York. Se fue ahí con $1 en el bolsillo. Se quedó un año. En New York lo deslumbraron los barcos que atracaban en el puerto de Brooklyn, que venían de Europa y de otras partes del mundo. Bueno, por ahí un día decidió volver al Mississippi y le rogó de rodillas al timonel Horace Bixby que le enseñara a navegar en los vapores clásicos del río, ¿no? Y de aquella experiencia adoptó el seudónimo que lo hizo famoso. Durante las travesías se escuchaba cómo los tripulantes gritaban permanentemente Mark Twain, grito que significaba marca 2 y se refería a la profundidad mínima requerida para navegación, que son 2 yardas. Antes de cumplir 20 años de edad, Sam consiguió el título de piloto del Mississippi, actividad que ejerció hasta el estallido de la Guerra de Secesión en 1861, guerra en la que participó también como jinete en un regimiento llamado Jinetes de Marión. Y abandonó la guerra un día en que presenció espantado cómo sus compañeros asesinaban a todos los civiles de un pueblo, era del norte. Más tarde fue buscador de oro y de plata en California, buscador no más, ya que no encontrador. No encontró nunca nada, y para aburrirse, pues no hay nada más aburrido que buscar oro y no encontrarlo. Bueno, encontrarlo tampoco es divertido. En otro orden de cosas, este programa aconseja más las búsquedas que los hallazgos, pero en el caso del oro no. Uno no halla otras cosas si no halla oro. En la búsqueda de unas ciertas verdades, uno da con otras. Y además, la búsqueda misma se hace en unas canteras que son muy atrayentes. Mientras que la búsqueda de oro consiste en lavar y lavar agua y arena, es una porquería. Y como estaba aburrido, empezó a escribir. Y estas fueron las primeras páginas que escribió Samuel. Era un artículo cómico sobre la vida de los mineros. Se lo mandó a un periódico de Virginia y el director, fascinado por las ocurrencias de este Twain, lo contrató por $25 semanales. Por sus entregas comenzaron los éxitos. Un número importante de lectores empezó a aplaudirlo, a festejarle esa tendencia a la paradoja. A partir de ese momento se dedicó a viajar, daba conferencias, ganaba mucho dinero, y gracias a este dinero pudo viajar a Europa, navegar el Mediterráneo, cortejar a una muchacha inglesa, joven, llamada Olivia Langdon. Se casó con ella y tuvo 3 hijas. Volvió a los Estados Unidos. Allí en su casa de Quarry Farm escribió Los inocentes en el extranjero, La vida primitiva y Las aventuras de Tom Sawyer, donde creo que está el episodio del chico que pinta, ¿no? La edad dorada. Algunas de estas novelas obtuvieron un éxito fabuloso. Pero Mark Twain estaba destinado a arruinarse
invirtiendo mal sus ganancias. Compraba acciones sin valor, derrochaba el dinero en proyectos imposibles, como por ejemplo el de la máquina automática de editar, que no sirvió para nada. Llegó a pagar los estudios de un señor Charles Johnson en la Facultad de Derecho de Yale como parte de la reparación que todo blanco debía a todo negro. Al poco tiempo Twain estaba en bancarrota. Ni siquiera Las aventuras de Huckleberry Finn, quizás su libro más famoso, pudieron salvarlo. Se le ocurrió una idea para ver si salía de la llomería, quiero decir la pobreza. Creó una publicación destinada a la agricultura. Por supuesto, él sería el director, aunque no sabía nada del tema. Tanto es así que un día se presentó un campesino, le preguntó si tenía experiencia en la materia y Twain confesó que no. Y el campesino le dijo que lo sospechaba y sacó de su bolsillo un artículo escrito por el propio Twain que decía: la mejor manera de recolectar zanahorias es una por una, tirando de ellas con un ligero movimiento de torsión y sin sacudir el árbol. Bueno, la revista no caminó. Entonces volvió a las conferencias. Su mujer Olivia lo acompañaba a todas partes. No tuvo mucho éxito en los Estados Unidos y además estaba debiendo mucha guita. Le debía a una financiera $190.000 y de aquellos. $190.000 de aquel entonces eran, pero mucho dinero. Y decidió recorrer el mundo para probar suerte. Fue a Nueva Zelanda, a la India, a Tasmania. Un día estaba en Tasmania y tenía que dar una charla y lo hacían esperar antes de empezar. Bueno, por ahí le dijeron, bueno, empiece. En el lugar había sillas para cientos de personas, pero en realidad habían ocupado 3, 4 filas, 20 tipos. Empezó la conferencia. A medida que Twain avanzaba en el relato, el público se las iba tomando. A los 15 minutos quedaba uno solo. Entonces Twain decidió parar la conferencia e invitó al único oyente a tomar una cerveza en el bar. Y ahí el invitado le confesó que a la hora prevista para el inicio de la conferencia no había nadie. Y entonces los organizadores salieron a la calle a ofrecer $2 a los tipos que pasaban por entrar a escuchar a un tipo que iba a hablar. Y que por eso había entrado él. Así que miren el éxito que había tenido en Tasmania. Mark Twain siguió viajando por el mundo con su esposa y con las chicas. En una oportunidad debió dar una conferencia en la India y como el viaje era muy largo, dejó a toda la familia en Londres. Y estando en la India recibió un telegrama. Su hija preferida, Susie, había muerto de meningitis. Twain quedó destruido, volvió a Londres, se encerró con su familia en una residencia secreta de la capital por un año. Después marcharon a Suecia también, al Austria. Estuvieron un tiempo en Viena, ya que querían que su hija Clara se convirtiera en concertista de piano. Por fin, en el 1898, después de 9 años de andar por ahí, de peregrinaje, de dolor, Mark Twain pudo pagar todo lo que debía y pudo volver a los Estados Unidos. Pero su regreso no fue tranquilo. Su tercera hija murió en 1902. Mark escribió la muerte de Jean y dijo que nunca más volvería a escribir. En el 1904 murió su esposa. Y a solas, con sus recuerdos, Mark Twain se mudó al número 21 de la Quinta Avenida, donde escuchaba a Beethoven en su fonógrafo todo el día y escribía el diario de Eva en memoria de su esposa. Murió en el 1910, tenía 74 años, un 21 de abril. Y él es el autor, como saben ustedes, de las aventuras de Huckleberry Finn, las aventuras de Tom Sawyer, pero también de un yankee en la corte del rey Arturo. Es una novela que a mí no me ha gustado mucho, que digamos, El príncipe y el mendigo, por no decir como me gusta a mí, El príncipe y el mendigo.
Esa está bien, esa está buena, esa me gustó. Pero el Yankee en la corte del rey Arturo no, pues está llena de anacronismos, o del chiste por el anacronismo todo el tiempo, ¿no? A mí me fastidia. El Yankee que estaba en la corte del rey Arturo y usaba los adelantos del siglo XIX, de finales del siglo XIX, para sorprender a la gente de Camelot. ¿Y qué más escribió? Bueno, todas esas novelas que le he dicho o que no le he dicho. El forastero misterioso no sé si me gustó tampoco. No me acuerdo. Escribía bien, era un hombre divertido, decidor, conocía mucho de la niñez, ciertamente. Conocía mucho de la niñez. Los episodios de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer son deliciosos realmente, son una visión del mundo infantil y de los tremendos dramas que el mundo infantil esconde, como quizá no se han visto. Esa costumbre de escribir novelas para chicos o sobre los chicos, con la idea que de los chicos parecen tener algunos grandes, es detestable. Ese aire de burla que suelen tener los mayores cuando hablan del romance de un chico. Ahí está el amor de Tom Sawyer por Rebecca Thatcher, que es una chica de 10 años también. Está contado como se debe contar, como si fuera la tragedia de Mayerling. ¿Qué es esto? Contarlo, sí, pero entonces riéndote. Bueno, riéndote no cuentes nada, flaco. Riéndote contá tu vida sexual, si querés. Pero no me vengas a contar cosas graves como el amor de Tom Sawyer por Rebecca Thatcher, como perdonando la vida de nadie, loco. Porque no es así. Así no. Y el que cree que no es así es porque nunca estuvo enamorado cuando era chico, o porque nunca fue chico, o peor, porque se olvidó como un estúpido. Porque se olvidó. Entonces cree que los chicos son esos personajes que inventan los escritores mediocres. Los chicos no son personajes inventados por los escritores mediocres. Ni hablan con diminutivos, ni hacen gestos cuando preguntan quién golpeará la puerta. Esos son los actores del teatro infantil, pero no los chicos. Los chicos son austeros, son mesurados en el gesto y son lo menos parecido a una persona afectada que yo conozca. Los chicos son, antes que nada, personas muy serias, pero muy serias, graves en sus juegos, en sus enconos, en sus sedes de justicia. Bueno, y esto lo sabía Mark Twain y muchos otros lo han ignorado profesionalmente. Yo quiero dedicar esta breve charla a Twain en tanto que ha sabido ver esos costados de la niñez con absoluta nobleza. Y ha contado aventuras de niños como si de aventuras de grandes se tratara, porque así es en ambos sentidos, al escribir y al vivir. ¿Y a quién otras personas podemos dedicarlo? Pues a los niños que escuchan este programa, a quienes jamás en la perra vida les hemos dedicado la mitad de nada. Simplemente porque carecemos de ese espíritu sectario que hace que uno se sienta en el caso de tener que dedicarle cosas a los chicos. Ni a los chicos ni a los jóvenes, en tanto que tales, les dedicamos nada. Nunca, o casi nunca. ¿Por qué? Y porque no hay necesidad. ¿Qué necesidad hay? Los chicos están ahí, escuchan este programa lo mismo que cualquiera, y los jóvenes también. Si hay una cosa que no tenemos aquí, es esa estúpida superstición de la cronología o de la generación. Jamás, gracias a Dios, me puedo jactar de tan pocas cosas, que déjenme que me jacte de esta. Jamás me he considerado como perteneciente a ninguna generación. No. Y creo que nadie debería pensar en ese sentido. Si hay una cosa mediocre en este mundo, es creer que uno debe pensar de cierta manera porque tiene 12 años, o porque tiene 45, eso es peor todavía. Entonces, a los chicos, y particularmente a las personas que no tienen este prejuicio. Y a los que escriben novelas para chicos, aunque no sean Twain, sin necesidad de andar haciendo voz finita. Hay gente que escribe con voz finita.
Fue una prosa de voz finita. Tempranos desengaños, ¿se acuerda? Temprano desengaño. Ese es un libro Es un libro para chicos. Ese es un libro para chicos. Y ya que estamos, se lo podemos dedicar al violinista que se olvidó el nombre. Y al violinista cuyo nombre olvidé, Rolando. A Rolando, el antiguo violinista de la Sinfónica Nacional, que junto con Eduardo Vasallo andan por Europa, así como anduvo Mark Twain, por ahí. Aunque no creo que ellos den conferencias, más bien ellos tocan. A ellos también les vamos a dedicar este tema, este primer tema, que siendo que Samuel Clemens era piloto de barcos del Mississippi, vio esos barcos con la rueda, qué sé yo, y siendo el Mississippi como buen río de llanura, calculo yo, portador de algunas nieblas, nosotros le vamos a dedicar nuestras nieblas del riachuelo, que no será el Mississippi, pero que tiene lo suyo. Sí. Aunque no se aconseja a los niños sacarse la camisa cosida por la madre para nadar en él.